Tú le preguntas actualmente a un niño con este enfoque, con un enfoque comunicativo y funcional, o con un enfoque de la práctica social del lenguaje, te encuentras con textos como estos, donde el niño no lo paras. Antes te escribían una frase, un renglón y le ponías 10. Ahorita un niño, tú le pides, una niña, le pides que te diga cuál es con qué le pareció la película de Coco, por ejemplo, y el niño te dice, maestra, me encantó la película, pero sí sabe que a mi abuelita no le gustó, porque dice, maestra, que está muy mal, porque fíjese que la iglesia, que católica, y no, mire, maestra, pero a mí me gustó cuando el niño agarró la guitarra, y entonces, maestra, porque en mi casa sí festejamos el Día de Muertos, siempre ponemos la foto de mi abuelita, pero como ahora se murió, que ahora te dicen todo, te explican. Claro, tenemos nuestros problemas a lo mejor de acuerdo al enfoque, ¿no? Ahí a esa imagen, pues a lo mejor le falta por ahí un poco pegado y una salsa de tomate ahí embarrada, ¿no? Pero el niño se expresa totalmente a través de estos textos. Y luego hacen los textos con este nuevo enfoque, pero no para ser leído por el maestro, para él mismo. Sí, son para socializarlos, ¿sí? La ortografía, la forma estética y correcta de la palabra, sí es importante, pero en una segunda etapa que no hemos comprendido a veces los docentes, ¿no? Y que dejamos a veces estos textos así como van, sin ninguna corrección, porque lo principal es esta expresión funcional y práctica social. Es decir, el salón de clases se convierte en un pequeño núcleo, un espacio donde converge todo lo que pasa afuera. Entonces el alumno escribe no para él, no para el docente, escribe para todos, porque yo en un futuro voy a publicar mis pensamientos, mis formas de pensar, mis ideas. Y además escribo porque tengo algo que comunicar y espero que el otro me escuche. Es decir, hablo para que otros me escuchen, pero escucho lo que otros dicen. Escribo para que otros me lean y lean lo que otros escriben, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, este texto, es bien común que encontremos textos así. Los niños escriben libremente, no es el típico niño de la gramática normativa de mi abuela, ¿sí? Donde tímidamente dice una cosa muy sencillita, no, el niño del enfoque de la práctica social es capaz de pararse, ir al salón de la maestra Lupita y decir, maestra, buenos días, de parte de la maestra Claudia, que sí es tan amable usted de prestarme un borrado y un marcador, ¿sí? Muchas gracias, maestra, con permiso, en la brevedad se lo traigo. Fíjate nada más el niño que estamos formando, niño que se expresa verbal por escrito de manera liviana, correcta, pero además con bastante espontaneidad y fluidez. Imagínate, no es lo mismo que el niño calladito de la gramática normativa o el niño que escribe muy bonito, pero que no expresa tantas ideas, ¿sí? Fíjense cómo el enfoque ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otros dictados como estos, donde el niño expresa un montón de cosas. Entonces, de manera natural es como se aprende. No hay una agarradita de la mano como en el enfoque, como en el enfoque de la gramática de Saussure, el enfoque estructural. Este enfoque nuevo se trata de que pues, un niño escribe un texto y entonces me pareció muy bien la película de Coco y sigue escribiendo. Y me pareció muy bien porque me gustó mucho cuando el niño, maestra, sigue su sueño y es capaz de aprender música aunque la familia le diga que no, porque es algo bueno la música. A mí me parece que yo me gustaría aprender flauta porque a mí el niño explica y expone de una manera amplia, libre, todo lo que opina a nivel verbal y textual. ¿Por qué? Porque este enfoque está avalado, fundamentado en los psicolingüistas contemporáneos, en Chomsky, en Piaget, en Vygotsky, donde dicen que el lenguaje se aprende de manera natural. A ver, un ejemplo de ello es cuando los bebés están aprendiendo a hablar. Un bebé está aprendiendo a hablar y cuando lo hace, no sé, llega un bebé de 1 año y te dice, mami, teta, quiere su biberón, su teta. Y entonces, y tú no le contestas al niño, ay, hijo, pero qué bárbaro, qué mal estás. Yo tenía anotado por aquí que hoy tú aprendieras a decir ventana y no teta. Ay, qué mal, qué mal. ¿Por qué aprendiste a decir teta y no ventana? Si yo te repito y te repito todos los días la palabra ventana.
Al niño no le es significativa la palabra ventana, es significativa la palabra teta. Y entonces, imagínate que la mami no se alegre porque su niño dice teta. Ay, no, no era lo que yo esperaba. Entonces los niños a su propio ritmo van haciendo textos y los van mejorando con el tiempo, ¿sí? Porque aquí lo importante es que se aprenda de manera natural, tal y como aprenden los bebés a hablar, de manera natural y espontánea. Y solitos van aprendiendo y aprendiendo y el bagaje y el vocabulario se amplía de una manera sorprendente a través de la forma natural en cómo se habla. ¿Por qué? Porque lo utilizo, porque es significativo. Entonces yo no puedo decir, ay, mira nada más, escribió así, hasta, pero mira todo lo que dijo con este texto. Si aquí le faltó una coma, 5, no está bien. Puedo ir mejorando sus textos a través del tiempo, analizando, mira cómo la ves, si se entiende, a ver, el de tu compañero, ¿qué le harías tú? O sea, a través de ese tipo de cuestionamientos el alumno va mejorando. Entonces, el enfoque comunicativo funcional se caracteriza por poner énfasis en la comunicación, una comunicación fluida, no nada más del maestro al alumno al maestro. Y nada más en los otros enfoques, el alumno hablaba únicamente cuando la maestra le solicitaba que lo hiciera. Aquí en los equipos que continuamente se utilizan, no es para que estén juntos nada más, es para que expongan ideas y que uno le exponga al otro, que un texto sea leído por otros, ¿no? Los alumnos, dice en el segundo punto, aprenden por medio del lenguaje al mismo tiempo que aprenden el lenguaje. Es decir, se aprende a hablar hablando y se aprende a escribir escribiendo. Número 3, el lenguaje surge como una necesidad de comunicación. Ya lo expliqué, ¿no? O sea, surge a través de la necesidad de manera natural, como lo expliqué ahorita. Las actividades son las 4 habilidades fundamentales, lingüísticas comunicativas básicas. Hablar para escuchar y leer para escribir o escribir para leer. O sea, yo leo y escribo, hablo y escucho. Estas 4 habilidades están presentes en el enfoque comunicativo y funcional. Mientras, ¿sí? Aquí está un ejemplo. La maestra puede leer un cuento, una anécdota, una leyenda, para que los alumnos escuchen con atención, pero luego ellos también lo pueden hacer. Los alumnos en la segunda imagen. ¿Me lo llevo? Maestra, ¿podría regresar un poquito a la diapositiva, por favor? Perdón. No les ¿Podría regresar un poquito a la diapositiva, por favor? La del enfoque. ¿A la anterior? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, tal y como se muestra en la imagen, los alumnos también tendrán que dar ideas diferentes y aceptarlas y refutarlas a lo mejor en un momento dado. ¿Hasta ahí, Memo? Voy. ¿Sí? Y bueno, el trabajo, por lo tanto, adelante, maestra Pilar. Buenas tardes, maestra. Tengo una pregunta. Mire, yo ahorita estoy en tercer año de primaria. Mis alumnos, pues como usted lo comenta, no son buenísimos para hablar, para expresarse verbalmente, pero ya a la hora de plasmar por escrito algo, una idea, una opinión, algo que sea de ellos, no precisamente una explicación específica de algo, sino un sentir, se les dificulta muchísimo. Encontrar las palabras adecuadas al escribirlas batallan muchísimo. ¿Sí es normal o qué me podría recomendar como para desarrollar esa parte en ellos? Qué bonita pregunta hiciste, mi amor. Te felicito. Porque Gracias. estás poniendo el dedo en la llaga. No es paralelo, no se da en automático porque hablaste y hablaste, vas a aprender a escribir. No. Eso es un problema metodológico que arrastramos los docentes desde chiquititos, mi amor. Le podemos dar más importancia al lenguaje hablado y no al escrito. Entonces, los niños, tus chiquitines que tienes ahorita, vienen acarreando una serie de problemas metodológicos que tenemos los docentes al no fomentar tanto la escritura como lo hacemos con el lenguaje hablado. No se va a dar de manera natural el lenguaje escrito como se da el lenguaje hablado. Hay que provocarlo y fomentarlo, mi amor, ¿sí? Por eso, tú dices tú, ay, qué raro, este grupo está muy bien en el lenguaje escrito y no tanto en el lenguaje hablado. Es porque el maestro, la maestra dio énfasis más a una de las 4 habilidades.
grupos que saben escuchar muy bien y a la hora que le toca contar un cuento no quiere pasar nadie a hablar. Son las 4 habilidades, hermosa. Escuchar, hablar, leer y escribir. Si descuidas una de las 4 habilidades, el grupo se te va a ir la balanza se te va a fortalecer solamente en un área. Ahora, escribir y leer son aprendizajes de nivel superior cognitivamente hablando. Son el lenguaje, escrito, son símbolos en tu mente. Requiere, por tanto, que tú lo planees y lo promuevas. Poco a poquito que se vayan soltando y vayan explicando a través del lenguaje escrito diferentes ideas y formas y que sean leídos y etcétera. De tal forma que sientan un agrado enorme por leer otras formas de pensar y por explicar a través de la escritura lo mismo. Entonces creo que es un problema metodológico, Pilar. Espero haber resuelto tu pregunta, mi amor. Sí, maestra, gracias. Y es que desde lo que comentaba ahorita, la escritura como tal de molde. Yo estoy en escuela particular y como parte del programa de la escuela, pues se lleva mucho esto, la escritura, el cuaderno doble raya, el uso correcto de la escritura. Y no, son contados los niños que lo logran, pero de igual forma, como le digo, expresarse de manera escrita se les complica muchísimo. Y es algo en lo que yo pues estoy trabajando mucho, ¿no? Mucho, pero sí siento ahorita que se me está yendo el año y no lo he logrado. Lo vas a lograr. Ten calma y empieza a trabajar poco a poquito, para que también los niños sientan esa libertad y agrado por hacerlo. Que es bien importante eso, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra. De nada, hermosa. Muy bien. Y claro, hay una autora que se llama Chadwick que habla sobre la importancia del lenguaje, la lengua del escrito cursivo, pero esos son que porque ayuda más a reconocer como junto lo que va junto y las ideas, es más fácil de leer una palabra, ella dice, pero aquí lo importante es que lo utilicen en el lenguaje. Bueno, en la práctica social del lenguaje, que también parte de sí, bueno, ya dije de la lista que tengo para escuchar a todos los alumnos, es bien importante escuchar a los niños, escúchenlos. Y para que no los escuchen a todos a la vez un solo día, pues hay que usar la lista de Coteco para que sean hoy 5 o 10, mañana 2, 5, mañana 3. Pero hay que escuchar, darle vuelta a todos los alumnos, porque si no te vas a ir porque más habla y vas a hacer escuchar siempre a los mismos niños. Y el niño que siempre está hablando necesita aprender a escuchar. Acuérdate que son las 4 habilidades. ¿Qué se recomienda para la práctica social del lenguaje? Pues imagínate, hay un montón. Está obras de teatro, un diario personal, mandar mensajes escritos hasta por el celular, platicar de un libro que leí o que estoy leyendo, por la pura carátula, por la pura portada, perdón, no carátula, por la portada, imaginarme qué va a decir, cómo lo va a decir el autor, o hay una técnica de Freinet que me encanta, cada niño hace un escrito, no sé, algo, lo evalúan entre todos, mejoran ese texto y luego el alumno, después de que todos los estudiantes lo revisaron, ya cuando la maestra también lo revisó, lo pasa limpio y lo pone, la maestra lo va juntando y luego hace el libro del salón con las fotos de ellos. Nada más imagínate, han habido experiencias donde los niños, el libro que quieren leer no son los que tienen imágenes compradas carísimas, el libro que quieren leer es el libro que hicieron ellos, donde sale su foto y donde salen las producciones de ellos. Y hay 30 niños, hay 30 textos escritos y bien engargolados o empastados por el maestro, ¿no? Entonces, y ese libro se va a la biblioteca de la escuela y han regresado niños al salón de clases de sexto, el libro que hicieron en tercero. ¿Puedo leer mi libro, maestra? ¿Me lo presta para leer el libro de nosotros? Porque sale, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchísimas. Responder una carta, ahora con el 14 de febrero, escribirse cartas donde los niños son, no sé, manifiestan su cariño o amor por alguien. Expresar opiniones después de escuchar a alguien en una conferencia, corregir el texto de otra persona, mandar un telegrama, si ya casi no se usaba, pero mandar un texto por el celular y escribir una reseña literaria. Bueno, hay tantas cosas que hacer, escenografías, canciones, días pasados apliqué esta estrategia de que los muchachos hicieron una canción con algunos temas. No saben cómo nos divertimos y cómo se aprende. Bueno, hay muchas formas
de trabajar una práctica social del lenguaje, que les va a ayudar muchísimo en su vida. Un niño, una niña que es capaz de expresar sus ideas con soltura, qué barbaridad, qué herramienta tan importante le estamos dando. Aquí está un ejemplo de lo que viene en los libros de texto, ¿no? En los libros, en los planes y programas. Exponer un tema de interés, elaborar una monografía, realizar entrevistas, trabalenguas, adivinanzas, narraciones, poemas, relatos, descripciones, instructivos, etcétera. Muchas maneras de llevar a cabo esto, ¿sí? Las prácticas de lenguaje, por ejemplo, por lo tanto, son pautas, ¿sí?, que marcan la producción de textos, ¿sí?, y que participa siempre en el intercambio, lo que dijimos ahorita. Creo que con eso debe quedar claro lo que el enfoque del español o del campo formativo de lenguaje y comunicación. Es el enfoque del español, pero ahora nos vamos a pasar al siguiente enfoque, que es el enfoque de las matemáticas, ¿sí? Nos vamos, y les voy a poner para ello un pequeño video. Espero que lo puedan entender, tener aquí. Ahorita voy con ustedes, música. Voy a ponerles este videíto, no sé si se alcance a ver. Ah, espérenme, no le puse compartir. Compartir. Con sonido, ¿verdad? No, me equivoqué. Me equivoqué. Espérenme. Compartir. Me equivoqué de video. Espérenme tantito. ¿Dónde está? Aquí está. Otra vez, permítanme, sí, me equivoqué de video. Muy bien. ¿Se está viendo el video? Sí. Ya no, como que No, maestra, ya no se ve. ¿Ya? Ahí va. A los niños. Maestra. Tendrán que buscar ¿No se ve? estrategias para conseguir Ya, que no se les caiga. Ya, maestra. Ay, lo que Ya se quitó. Ahí va otra vez. ¿Ahí se ve? Para ello, tenemos que utilizar nuestros utensilios. ¿Qué tenemos que conseguir? Mira. Que no se nos caiga. ¿Se puede comer? Mirad, aquí tenéis más cosas, Podéis utilizar, no hace falta que lo llevéis siempre en el mismo. La tenemos que llevar al otro lado. Venga, Cristian, te toca. Oye, chicos, ¿os habéis fijado de toda la harina que se ha caído? Realmente es una actividad para hacerles pensar. Claro. Que de eso se trata. El que los niños piensen soluciones a un problema, ¿no?, determinado. Claro. Y que busquen diferentes vías de solucionarlo. Es otra de las partes fundamentales del desarrollo del pensamiento creativo en los niños. Ya está. Esta actividad sencilla, sin embargo, es difícil para los niños, porque para hacerlo bien tienen que anticipar qué cosas se van a colar o no por por el colador o por el embudo. Si no les ayudamos a esta edad a pensar un poco en lo que va a ocurrir, pues pasa lo que hemos visto que le pasa a Cristian. Ahora es el turno de Eric y Eneko. ¿Cómo se las ingeniarán para transportar arroz? Mira, ¿ves? Mira, perfecto. Muy bien, claro. Perfecto. Eric ha pensado, pues si se me cae, lo pongo así. Además ha sido automático, sí, casi. Mientras los demás niños esperan su turno, Emma decide que ha llegado el momento de ir a por todas. Oye, ¿no me das un beso, por favor? ¿Quién tienes saludos, hombre? ¿Pero este amor? No. Yo quiero estar solo aquí, hombre. ¿Por qué?
Porque tú no eres mi amiga, por favor. Cuando un niño de esta edad dice, no soy tu amigo, lo que quiere decir muy probablemente es, no quiero estar contigo ahora, punto. No está hablando de... Permítame tantito, voy a cerrar este. Muy bien. Ahí tenemos claramente un ejemplo del enfoque en matemáticas. Nuestra María Cristina, adelante, hermosa. Perdón, maestra, es que pasó al tema de matemáticas, pero mi duda era de lo de español. Por ejemplo, uno se encuentra, por ejemplo, ante un caso de un alumno que está, por ejemplo, en secundaria y tiene estas ideas de, por ejemplo, lo que es personas binarias, y, por ejemplo, se expresa en esos términos de querer decir, como lo que le pasó a un estudiante de universidad, ¿no? Que no quería que le dijeran compañera ni compañero, sino compañere. Esta deformación del lenguaje español que no, pues no está autorizado como tal, pero que si tú no, en cierta manera accedes, pues siente que estás vulnerando sus derechos. ¿Cómo se maneja eso desde el enfoque del español, uno como docente? O sea, no le puede decir todes o toda o compañere o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero ¿cómo situar al alumno desde el aspecto de que no le estamos violentando sus derechos de que él decida el género al que quiere pertenecer o esta situación, maestra? O sea, en ese contexto del español, porque como se va actualizando de acuerdo a los tiempos, o sea, si esos son nuestros tiempos en los que nos enfrentamos con alumnos que tienen estas situaciones en donde no definen su género, ¿qué se puede hacer en esos casos, maestro? ¿O cómo nosotros orientamos ese español a estas personas que tienen esta renuencia a clasificarte en un género o clasificar por cuestiones de sexo, ¿no? Sí. Bueno, tengo mucho, es un tema súper polémico actualmente, hija. Muy polémico. Ya viste todo lo que hay en las redes y en donde sea. Te voy a dar mi punto de vista y te voy a plantear ciertas cosas. Mira, no podemos basarnos en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Sí? No podemos. ¿Por qué no? Porque la misma, o la lengua, hay una versión que se quiere pasar en español en México, en Latinoamérica. No podemos basarnos en lo que legalmente o normativamente se dice, porque efectivamente estarían fuera todos estos tipos de lengua. Decir todes no está aprobado por la Real Academia de la Lengua Española. No está aprobado. Pero no podemos basarnos en eso, porque la misma Real Academia y el comportamiento del lenguaje a nivel mundial e histórico nos permite reconocer que existen los neologismos. Son esas palabras que con el uso y desuso de la comunidad se vuelven entonces ley. No sé, cantinflear fue una palabra que se sorprendió mucho a los estudiosos o los puristas de la lengua. No podemos no podemos ser puristas del lenguaje, porque entonces obviamente ninguna de estas formas de expresión serían correctas. Y no se puede usar este tipo de purismo del lenguaje, porque, como les digo, quemar una información o de paso por WhatsApp, o sea, son palabras que van recorriendo, van usándose tanto que se van a volver a norma, como lo fue la palabra cantinflear, que de tanto uso y desuso, bueno, algunas se quitan y otras regresan al uso, ¿no? Entonces, ser puristas del lenguaje no es la forma correcta, aunque la Real Academia de la Lengua lo insisten, ¿no? Que la característica más importante del lenguaje es la economía. Decir mucho con poco, comunicar, ¿no? Es lo más importante. Y entonces, en el otro sentido, aunque mucha gente sienta que no es por ahí, porque no lo viene como tal en una norma, ¿sí me explico? Y bueno, yo no me iría por este purismo del lenguaje. Desde mi punto de vista, pues tendríamos que respetar, aunque yo siempre me disculpo mucho por estas susceptibilidades que puede haber, porque yo en el poco tiempo que tengo para dar clase o para mejorar el asunto de la comunicación, me disculpo por no utilizar lenguaje inclusivo. Entonces digo, los niños dicen esto, y entonces
por situaciones, ¿no? De la economía del lenguaje, pero no, luego lo dejo muy claro, que no al decir niños y que a veces se me vaya y no diga niñas y otras identidades, al no especificar otras identidades, pues me disculpo mucho, pero es porque estoy haciendo énfasis en economía del lenguaje. Pero entonces aquí yo creo que a reserva de lo que piensen los demás, yo creo que pues, si el alumno lo está pidiendo como tal, yo haría una excepción en este sentido con lo que él está solicitando. Y si él quiere que se le mencione de determinada manera, yo lo haré. Pero te digo, es sumamente polémico. El lenguaje inclusive, gente que no existe, pero te digo, vámonos, no que exista o no exista, existe para unos, no existe para la Real Academia de la Lengua. Y entonces es demasiado polémico este asunto. Esta es mi opinión, María Cristina. No sé si te dejé peor, mi hija. Gracias, maestra. No, sí. Me apoya con su anécdota, maestra. Gracias. Sí, me dice la maestra Mayra Ivette, que una cosa es el lenguaje incluyente y no sexista, pone aquí en el chat. A ver. Y otro es el lenguaje inclusivo. Bueno, sí. Maestra, es complicadísimo, ¿sí? Ahora, por otro lado, relativo a esto, tengo que decir que la actitud frente a la diversidad y a la inclusión arrasa por sobre el lenguaje, ¿no? Muchas veces se educa con el lenguaje. Hay autores que hablan de eso. Si te cuesta mucho trabajo decir todos, todas, todes, si te cuesta mucho trabajo, pues hazlo. Dice, no importa que te cueste trabajo, hazlo porque tú vas a educar con esa forma. El lenguaje tiene un impacto impresionante en el nivel cerebral y entonces queremos hacernos escuchar y por lo tanto quiero que lo digan, aunque te lleve más tiempo, pero educas. Y hay quien dice, no, estoy en la economía del lenguaje, que es la característica más importante, y lo que me interesa es la actitud y no el lenguaje como tal. Son diferentes versiones, uno es el purismo como tal, yo no me iría por ese, el purismo del lenguaje es normativo, no normativo, y creo que la sociedad es cambiante y compleja y tendríamos que irnos adecuando a los tiempos. Entonces, si un alumno en específico me lo pide, con todo gusto yo me referiría a ir como TODE, o sí, el nombre que él quisiera ser llamado. Tengo mucho que decir de eso a manera personal, ¿verdad? Pero pues como docente es otra cosa. Mientras no se lastime, pues, se lacere la identidad, las formas de pensar, es decir, y a lo mejor por ahí alguien que no está de acuerdo con eso, con esa forma de lenguaje, o que no está de acuerdo con ciertas formas de pensar y de ser y de conducirse, tendrá que trabajar entonces la tolerancia y el respeto. Maestra Andy, o maestro Andy. Adelante. Hola, buenas tardes, maestra. Bueno, respecto a este tema, yo siento también que en educación primaria no es tan complicado, depende también del contexto, porque al menos yo soy del estado de Puebla y en mi región realmente los niños todavía no están muy familiarizados con ese tipo de conceptos, ¿no? Sí lo han llegado a escuchar, pero pues todos gracias a redes sociales, ¿no? Que a veces por las personas que siguen o así, ellos se dejan influir, pero realmente todavía no lo ponen en práctica. No es algo que, bueno, al menos el tiempo que yo estuve frente al grupo, jamás, ninguno de mis alumnos que eran de sexto año me pidió algo así, y eso que ya se estaba como que pues sonando un poco estos términos, pero sí, yo siento que este tipo de temas van más para secundaria, media superior y pues superior. Sería mi participación. Bueno, efectivamente, la Real Academia de la Lengua, repito, es que estoy leyendo por ahí algunas cosas que llegan, efectivamente la Real Academia de la Lengua no lo admite como tal. Mi propuesta es que como existen también los neologismos, pues, no sé, seamos pues como más flexibles. Acá están organizando los maestros, las alumnas y alumnos que salen de la licenciatura están haciendo su trabajo de tesis y estamos llegando a una conclusión si se va a trabajar formas de escribir las identidades, va a ser maestro,